Ya casi. ¡Ya casi! Hola, Tabata. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Hola, profe, lo siento, es que ayer vi una de las películas de Star Wars y escuché de los maestros Jedi que la fuerza está en todas partes. Entonces, estaba intentando mover esta cosa, pero no me salió. Ay, Tabata. Mira, existen algunas fuerzas como la fuerza magnética que son capaces de mover a otros cuerpos sin tocarlos físicamente. Por ejemplo, un imán puede atraer ciertos metales sin necesidad de contacto físico. Sin embargo, esa fuerza que usan en Star Wars para mover objetos pesados es muy diferente a las fuerzas que hablamos en el curso de física. Ah, bueno, sí, tiene razón. Aparte de eso, es una película de ciencia ficción. Pero, ¿entonces quiere decir de que las fuerzas no se encuentran en todo lo que nos rodea? No. Las fuerzas siempre estarán a donde vayamos. Por ejemplo, sin que te des cuenta, tu libro sobre la mesa está aplicando cierta fuerza sobre dicha superficie. Igual nosotros, cada cosa que hay aquí alrededor nuestro, las paredes, los ladrillos, todos están aplicando alguna fuerza de alguna u otra manera sobre otro cuerpo. ¡Wow! Y yo que creía que solo cuando alguien empujaba era fuerza. Aunque también sabía que existe la fuerza de gravedad. Entonces, profe, el tema de hoy es sobre las fuerzas. Efectivamente, hoy comprenderemos cómo es que las fuerzas se encuentran en todo momento entre un cuerpo y otro. También estudiaremos las 3 leyes que Newton sistematizó y aprenderemos a identificar las fuerzas que actúan en un cuerpo a través del diagrama de cuerpo libre. ¿Estás lista? Claro, profe, comencemos una nueva aventura de aprendizaje aquí en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Bien, vamos! En el lenguaje cotidiano solemos llamar fuerza cuando empujamos o tiramos de algo. Sin embargo, una definición clara para la fuerza sería que es una magnitud vectorial que aparece cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Esta interacción puede ser por contacto o a distancia. También debes saber que la unidad de la fuerza es el newton. Y para la resolución de problemas de esa magnitud, haremos uso de los vectores. ¡Guau, profe! ¡Qué interesante! También es muy importante saber sobre las leyes de Newton, cuya importancia radica en que explican gran parte de los problemas relacionados al movimiento de los cuerpos. Hablemos sobre estas. Primero tenemos a la ley de la inercia. Esta ley establece que todo cuerpo mantiene su condición de equilibrio sin aceleración, a no ser que una fuerza externa lo modifique. También indica que los cuerpos que tienen mayor masa tienen más inercia. Es decir, la masa es la medida cuantitativa de la inercia. Veamos la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica. Esta establece que la aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. La aceleración y la fuerza resultante siempre tendrán la misma dirección y sentido. Además, que las fuerzas perpendiculares a la aceleración no participan en la fuerza resultante. Ahora pasemos a hablar sobre la tercera ley de Newton, es decir, la ley de acción y reacción. Esta ley establece que si dos cuerpos interactúan, aparece entre ellos las fuerzas llamadas acción y reacción, las cuales tienen el mismo módulo y van en sentidos opuestos. Por ejemplo, si nosotros apoyamos la palma de nuestra mano sobre la pared, estas fuerzas que nombramos antes aparecerán simultáneamente. Nuestra palma ejercerá cierta fuerza sobre la pared, mientras que la pared devuelve otra fuerza a nuestra palma. Ahora bien, las principales fuerzas con las que trabajaremos son 4. 1. La fuerza de gravedad. Esta se representa mediante un vector que apunta al centro de la Tierra y a su módulo que se le denomina peso. Además, se calcula como el producto de la masa por la gravedad. 2. La tensión. Se denomina así a la fuerza que prevalece en el interior de las cuerdas. Esta se grafica como un vector saliendo del cuerpo en dirección al otro extremo de la cuerda. 3. Fuerza normal.
Se conoce así a la fuerza que aparece en los puntos de contacto de un cuerpo con otros, es decir, es la reacción en las superficies. Esta se grafica como un vector entrando al cuerpo analizado perpendicular a la superficie de contacto. 4. Fuerza elástica. Esta es la fuerza que aparece en los resortes cuando están estirados o comprimidos. Se calcula mediante una fórmula denominada ley de Hooke, la cual nos dice lo siguiente. La fuerza elástica será igual al producto de la constante elástica por la deformación. F sub E igual K por X. El valor de esta constante elástica varía según el resorte. No obstante, en los problemas suelen dárnoslo como dato. Asimismo, el efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo depende del módulo, dirección y sentido en que se aplica. Por ello, para saber las fuerzas que se ejercen en un sistema, es muy importante hacer siempre el diagrama de cuerpo libre. Este consiste en aislar un cuerpo y graficar sobre él todas las fuerzas que actúan. Por ejemplo, una pelota colgada del techo. En este caso vamos a olvidarnos por un momento de todo, excepto del cable. Y la pelota, por supuesto. Si prestamos atención, notaremos que el propio peso de la pelota hace que ésta quiera irse hacia abajo. Por otro lado, el alambre sujetado al techo también ejerce una fuerza sobre la pelota al tratar de que no se caiga. Y como vemos, la pelota ni se cae ni se mueve hacia arriba. ¿Por qué? Porque el alambre está empleando la misma fuerza que ejerce el peso de la pelota. Estas dos fuerzas pueden ser graficadas mediante vectores y así veríamos que ambas se anulan entre sí. Así como ese ejemplo, todas las cosas que nosotros ponemos encima de una mesa o al suelo también ejercen una fuerza sobre la superficie que las contiene. Por ejemplo, al poner un plato sobre la mesa, el plato ejerce una fuerza hacia abajo equivalente a su propio peso. De igual forma, la mesa le responde con una fuerza normal, gracias a la ley de acción y reacción. ¡Exacto! Y ya para cerrar la explicación, debemos agregar que si un cuerpo está en equilibrio, entonces la resultante de fuerzas que actúan sobre él es 0. Muy bien, Tabata. Todas las fuerzas que hemos visto hasta el momento pueden apreciarse mejor mediante un gráfico o teniéndolos bien cerquita. Por eso es que el día de hoy veremos un experimento en el cual analizaremos el diagrama de cuerpo libre de un objeto y determinaremos todas las fuerzas que actúan. ¿Estás lista? Sí, profe, estoy lista. Me parece genial que podamos ver el experimento que ha preparado la producción porque así podremos entender mejor cómo actúan las fuerzas. Perfecto, Tabata. Ahora bien, ¿recuerdas que hace unos días te mandé por correo la información sobre lo utilizado para realizarlo? Sí, profe. Para hacer este experimento sí que se las ha ingeniado buscando un espacio propio para realizarlo. Una prensa de papel de oficina, silicona fría, hilo y un limón. ¡Genial! Tienes muy buena memoria y ellos creatividad. Porque encontraron un espacio que sirve como un sistema que nos permite identificar el peso, la tensión y la normal. Veamos. Para empezar, nos podemos dar cuenta que hay una pequeña L invertida en este espacio, de manera que de un lado puede colgar el limón. ¡Tiene razón, profe! Muy bien, lo que hicieron fue pegar en el techito el prensa papel y le ataron el hilo de forma que quedó colgando. Como puedes ver, lo colocaron cerca del lado vertical, ya que al colgar el limón, el objetivo era que este debía estar tocando dicho lado. Dime, ¿qué fuerzas podemos identificar? A ver, lo primero que pude observar es la fuerza de tensión producida por el pabilo. Sin duda alguna, esta fuerza está haciendo que el limón se mantenga suspendido y no se caiga. ¡Exacto! Esta fuerza de tensión, que puede ser graficada como un vector saliendo del borde del limón hacia arriba, es la fuerza que lo mantiene suspendido. Ahora bien, ¿qué otra fuerza puedes identificar? A ver... la fuerza de gravedad. Claro, es la que conocemos como peso, y de esta forma hace que el limón tienda a caerse si no estuviese sujetado por el hilo.
Ajá. ¿Y no te estás olvidando de una última? ¿La fuerza normal? ¡Así es! Pero parece que no te acuerdas bien de esta, ¿verás? Verás, el limón no solo está colgando del hilo, sino también se encuentra en contacto con la superficie que está en vertical. Aquí, el limón está ejerciendo una fuerza mínima sobre dicha superficie y esta misma le responde con una fuerza de igual magnitud que es llamada fuerza normal. Ah, qué interesante, profe. Entonces diríamos que la fuerza de tensión se anula con el peso y la normal, ¿verdad? Solo así, el cuerpo podría estar en ese estado de equilibrio. ¡Perfecto! Creo que ya aprendiste lo fundamental del diagrama de cuerpo libre. ¿Ves que no es tan difícil? Sí, profe, tiene razón. Y ahora que veo mejor, absolutamente todas las cosas que nos rodean están interactuando entre sí mediante fuerzas que acabamos de ver. ¡Es increíble! Y claro, todos estamos siendo afectados por la fuerza de gravedad también. Muy bien, Tabata. Llegó la hora de los fisidatos. ¿Sobre qué te gustaría saber más el día de hoy? Bien, profe, esta parte me encanta. Bueno, hace un rato hablamos sobre la fuerza elástica, la cual se regía por la ley de Hooke. Entonces, me gustaría saber más sobre Hooke, su vida y otros aportes. Muy bien, Tabata, ahí te va. Robert Hooke fue un físico y astrónomo inglés. Sin duda es más conocido por sus estudios sobre la elasticidad, pero fueron también muy importantes sus aportes y descubrimientos en la astronomía y en la biología. Por ejemplo, uno de sus grandes descubrimientos fue la célula. Con la ayuda de un microscopio descubrió que una pequeña lámina de corcho tenía pequeñas cavidades poliédricas, similares a las celdillas de un panal. A cada una de estas las llamó células, sin saber que estas forman parte de todos los seres vivos. ¡Ah, su profe, qué chévere! Y al parecer ese solo fue uno de sus grandes aportes. Hace un ratito en mi celular vi por curiosidad que Hooke también fue el autor de la teoría del movimiento planetario. A través de este explicó los principios de la atracción universal, indicando que todos los cuerpos se mueven en línea recta, salvo que sean desviados por alguna fuerza, pues esta las hará moverse ya sea en forma de círculos, elipse o parábola. ¡Excelente información! Bueno, solo voy a agregar que en el tiempo en el que se formulaba estas leyes y teorías, se encontraba en disputa con Newton por supuestamente haberle robado algunas ideas y publicarlas en su libro. Sin duda estos dos genios se merecen todo el reconocimiento posible, más allá de lo que pasó en el pasado. Muy bien, Tabata, tu momento ha llegado. Estoy seguro que esta es tu parte favorita, incluso más que los fisidatos. Bueno, ambos me gustan por igual, así que adelante, estoy preparada para las preguntas de hoy. Genial, entonces ahí va. Dime, ¿en qué opción se puede apreciar claramente la primera ley de Newton? La ley de la inercia. Cuando apoyamos un vaso sobre una mesa, o cuando en el movimiento tras haber aplicado una fuerza, o en la aceleración de un carro. Profe, está facilísimo, la respuesta es la B. Esta ley de la inercia es quizás la más conocida porque una fuerza pone en movimiento un cuerpo y este conserva este movimiento rectilíneo uniforme hasta que otra fuerza lo altera. ¡Excelente! Ahora vamos con la siguiente. Si una hamburguesa está entre dos panes, ¿cuántas fuerzas de las que hemos estudiado están actuando? A. Solo 3. 2 fuerzas normal y una gravedad. B. Solo 2. Una normal y la gravedad. O C. Solo una. La fuerza normal. Fácilmente es la A de nuevo, profe. Cada pan le ejerce una fuerza normal de contacto a la hamburguesa, mientras que la fuerza de gravedad se hace presente como siempre. Perfecto. Creo que es el momento de dar el resumen de todo lo aprendido hoy. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria, tuvimos como tema las leyes de Newton, fuerzas y su representación, diagrama de cuerpo libre y ley de Hooke.
Comenzamos el programa hablando sobre la fuerza, la cual es una magnitud vectorial que aparece cuando los cuerpos interactúan entre sí. Su unidad es el newton, y a continuación mencionaré las 4 principales fuerzas que vimos hoy. Número 1. Fuerza de gravedad, representada por un vector vertical que apunta al centro de la Tierra. Al valor de este se le denomina peso. 2. Fuerza de tensión. Es la fuerza que prevalece en el interior de las cuerdas y se grafica mediante un vector saliendo del cuerpo analizado. 3. Fuerza normal. Esta fuerza aparece en los puntos de contacto de un cuerpo con otro. 4. Fuerza elástica. Se le conoce así a la fuerza que aparece en los resortes cuando están estirados o comprimidos. Así es. También estudiamos sobre las leyes del movimiento o las leyes de Newton, que eran 3. Primera ley, ley de la inercia, donde todo cuerpo mantiene el equilibrio hasta que una fuerza externa lo modifique. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. En esta ley, la aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. Expresado en fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. F igual m por a. Tercera ley, ley de acción y reacción. En la interacción entre dos cuerpos siempre aparecerán dichas fuerzas de acción y reacción, las cuales son de igual módulo y van en sentidos opuestos vectorialmente hablando. Además, recordemos que en los ejercicios sobre fuerzas tendremos que aislar al cuerpo y hacer su diagrama de cuerpo libre. Este paso es fundamental en cualquier ejercicio para poder identificar con mayor facilidad las fuerzas que actúan en el cuerpo. Además, aprendimos que si un cuerpo está en equilibrio, la resultante de fuerzas que actúan sobre él será igual a 0. Luego de esto, realizamos un experimento en el cual analizamos el diagrama de cuerpo libre de un objeto y determinamos todas las fuerzas que actúan, es decir, la presencia de las fuerzas de gravedad, tensión y normal. Por último, en los fisidatos hablamos sobre Robert Hooke, un físico y astrónomo inglés conocido por sus estudios sobre la elasticidad. Pero fueron también muy importantes sus aportes y descubrimientos en la astronomía y la biología. Por ejemplo, aprendimos que uno de sus grandes descubrimientos fue la célula. Además, fue el autor de la teoría del movimiento planetario. A través de este, explicó los principios de la atracción universal, indicando que todos los cuerpos se mueven en línea recta, salvo que sean desviados por alguna fuerza, pues esta las hará moverse ya sea en forma de círculos, elipse o parábola. Bueno, Tabata, dime, ¿qué tal te pareció el tema de hoy? Tomaste apuntes de todo, ¿verdad? Claro, profe, ahora sí veo las cosas de otro modo. Las fuerzas están en todas partes y muchas de ellas generan el movimiento. Muy bien, Tabata. Por otra parte, me alegro que te estés esforzando en venir repasando un poco el tema que se te va a tocar. Esto es muy importante para que no vengas en blanco y te pierdas durante la clase. Sí, profe, esto me lo recomendó una amiga hace tiempo y la verdad que funciona. Así que lo seguiré poniendo en práctica para las próximas clases y yo ya me voy porque tengo otras tareitas que hacer. ¡Nos vemos! Nos vemos pronto en otro programa de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria. Un programa producido por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao, chao!